Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Hablemos de Embebidos. Para el video del día de hoy vamos a resolver una prueba técnica. Esta prueba técnica recientemente me tuve que enfrentar a ella como parte de una serie de entrevistas para una posición de firmware de nivel semi-senior, así es como me gusta decirle. Porque bueno, no es ni una posición junior, que casi recién salido de la escuela, tampoco ni una posición senior, pero pues sí te pide ya ciertos años de experiencia en la industria. Obviamente pues no les puedo revelar con qué empresa hice este Coding Challenge, pero bien recuerdo de lo que se trataba. Ahorita vamos a verlo. Este ejercicio me lo pusieron para codificar, obviamente en vivo, compartiendo pantalla en línea, en una página que se llama HackerRank. Si no la conocen, les voy a dejar el link por acá abajo en la caja de comentarios para que se registren y puedan comenzar a exponerse a este tipo de problemas de programación. Y pues bueno, vamos a resolverlo ahorita en unos momentos y pues también les voy a mencionar qué fue exactamente lo que pensé en la entrevista, cómo lo iba explicando, por qué lo hice como lo hice, pero pues también les voy a dar algunos tips o cosas que me hubiera gustado a mí en cómo lo hice para resolverlo tal vez de una manera mucho más rápida y que pues pasara a todos los cases en una sola ocasión. Así que vamos a la descripción. Y bueno, este Coding Challenge te pedía realizar la implementación propia o tu implementación de un stack. Esta implementación debería considerar las siguientes operaciones. Ojo aquí, a pesar de que pues manejo los dos lenguajes de programación decentemente bien, entre C y C++, para esta posición me pidieron que de preferencia lo hiciera en C. Obviamente pues creo que C++ tiene un set de herramientas mucho más amplio, lo cual me hubiera permitido tal vez resolverlo un poco más, pero pues en este caso me dijeron que por favor usara cierto lenguaje de programación, en este caso C, y vamos a hacerlo pues completamente en C, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí las operaciones. Pues las operaciones normales o estándares de un stack, que es push, y luego como parámetro un elemento de tipo entero. La descripción pues hay que insertar el elemento en el top del stack, ¿ok? Una operación normal de un stack, luego la operación de tipo pop, que es remover el elemento del top del stack, y una operación extra que era inc o incrementar el parámetro n posiciones del fondo del stack, ok. Entonces en este caso, con este ejemplo, hay que sumar el primer dígito, que es m, o sea hace 3, a los primeros n, o sea en este caso 1, desde el fondo del stack, ok. Y bueno, estas tres operaciones no regresaban ningún tipo de parámetro, y al término de cada operación se debe imprimir el número que se encuentra en el top de mi stack. Ok, bueno, por acá simplemente yo ya tengo preparado, bueno, en este caso lo hice con C++, simplemente para leer un archivo donde voy a tener yo por acá las operaciones. Van a estar separadas por nuevas líneas. En este caso pues tengo diversas operaciones, push, pop, más de push y la que les mencionaba de incrementar. Yo lo hice en C++, nada más para poder llamar esta API, que es la que teníamos que implementar en el Coding Challenge en vivo. Como parámetros tenía el número de operaciones como número entero y como un doble apuntador a char todas las operaciones, ok. Aquí yo nada más lo estoy imprimiendo para que pues estemos o veamos que estamos leyendo realmente lo que se necesita. Ahora vamos a ver que antes de comenzar a codificar, pues qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Hay que considerar esto. Vamos a ver cómo se hace. Por acá nos dice que necesitamos imprimir o después de cada operación el top del stack, ok. Entonces por acá les voy a compartir un whiteboard que tengo. Y este whiteboard, bueno, en la primera operación que nos dice push, ok, push 1, ok, lo vamos a hacer como una caja para que sea incremental nuestro stack. 1, ¿qué es lo que debe de salir de esta operación? Hay que imprimir 1, print 1. Luego dice una operación de tipo pop. El tipo pop, primero, ojo aquí, que es donde me falló un poquito, primero se tiene que remover el elemento y posteriormente imprimir el valor. Ojo acá, me faltó esa consideración. Cuando el stack está vacío, hay que imprimir -1, ¿ok? Posteriormente tenemos una operación de push 2,
push 2 y nada más tengo un solo elemento en mi stack, hay que imprimir el número 2. Luego push 3, en este caso pues tenemos el número 2, luego el 3 en el top del stack y hay que imprimir después de cada operación de nuevo el elemento que está en el top del stack, hay que imprimir 3. La última operación es un incremental, que hay que incrementar este valor que tengo por acá, que es, hay que sumarle 3 a los primeros 1 elementos del fondo de mi stack. ¿Cuál es el fondo de mi stack? ¿Cuántos elementos afecta? 1. Hay que sumarle 3, entonces pues 2 más 3, 5, pero de nuevo hay que imprimir el top del stack. En este caso no se afectó por la operación, sin embargo pues hay que actualizarlo, hay que imprimir 3, ¿vale? Y ahora sí, vámonos a la implementación. Lo primero que yo pensé, y bueno, obviamente los test cases que va a recibir este Coding Challenge pues van a ser de tipo variable, ¿ok? No hay manera de saber, justo por eso nos pasan como parámetro el número de operaciones que va a estar recibiendo, como doble apuntador pues todas las operaciones. Entonces lo primero que yo pensé es una estructura incremental, ¿ok? Entonces nuestro stack va a ir creciendo, va a ir disminuyendo, puede ser que llegue a 0. Entonces, para hacer el tipo de el manejo de estas operaciones, lo primero que pensé fue hay que utilizar memoria dinámica. ¿Por qué memoria dinámica? Pues porque no sabemos el número de operaciones o lo que vamos a necesitar. Y como yo lo pensé, vamos a usar un arreglo, ¿ok? Un arreglo que se va a modificar. Vamos a alojar la memoria al tamaño de ese arreglo de manera dinámica, variando las operaciones que tenga. Va a ser el tamaño de mi stack. Entonces lo primero que yo hice, voy a definir por acá un apuntador. Vamos a alojar esa memoria. ¿Y de qué tamaño va a ser esa memoria? Es tal vez lo que se estarán pensando. O sea, lo voy a alojar y ¿cuál va a ser el tamaño mayor? Supongamos, y aquí es solamente una suposición, que todas las operaciones que van a entrar o que se tienen que ejecutar en mi stack son push, ¿ok? ¿Cuál va a ser el tamaño máximo de ese arreglo que necesito? Número de operaciones, ¿ok? De ahí no va a pasar. Si incluso todas son push, el tamaño máximo pues ya es el número de operaciones que conozco. Si por ahí entra una de push o un pop, ok, ya no necesito tanta memoria, pero ese es un buen primer approach, ¿ok? Entonces pues vamos a alojar la memoria dinámica de manera dinámica como el número de operaciones por el tamaño de mi valor, que pues es de tipo entero, ¿vale? Por acá estamos haciendo uso de memoria dinámica, no hay que nunca de olvidarse de liberarla, ¿ok? Eso pues ya hasta el final, ¿vale? Ahora nos enfrentamos a que tenemos que leer estas operaciones y vienen como un doble apuntador, ¿vale? Y bueno, antes de continuar con la solución, vamos a compilarlo para que les pueda mostrar cómo es que se están leyendo, cómo es que están llegando las operaciones desde mi archivo, ¿ok? Por acá vean que yo tengo 5 operaciones. Vamos a ejecutarlo y vamos con el for loop que tenía por adentro, que es data from inside. Aquí pues simplemente estoy ya leyendo las operaciones de push, pop, ¿ok? Entonces vemos que pues sí, realmente se están leyendo las operaciones como se deben desde mi archivo, ¿vale? Ok, y ahora vamos a ver cómo estar leyendo de manera continua o cíclica cada una de las operaciones que necesitamos hacer para determinar qué operación vamos a hacer, ya sea push, pop o incrementar. Y bueno, pues la verdad ya vamos a reutilizar este código que ya me había adelantado un poco porque tenemos que ir leyendo operación tras operación. Entonces pues nada más voy a utilizar esto que ya tengo por acá, que este ciclo for lo que hace pues es ir leyendo operación a operación lo que necesito, es decir, pues me la separa, ¿ok? Entonces aquí donde yo me estanqué un poco, en donde estuve pensando cómo hago para leer una operación tras una operación, ¿no? Porque al inicio, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un arreglo de caracteres. Bueno, esto también es un carácter, pero pues al final lo tengo que transformar a un número. Luego la operación pop, vemos que no tiene ningún parámetro, y luego por acá include,
perdón, incrementar. La operación incrementar tiene como parámetro dos números de tipo entero. Y ojo, aquí es donde yo estuve tratando de hacer o recordarme de memoria alguna función, alguna API que me pudiera ayudar a leer esto. Entonces aquí como tip, pues pregunten si pueden googlear alguna operación para que ustedes puedan buscar alguna API que les ayude. Obviamente no los van a dejar buscar como tal la respuesta, pero pues sí pueden entrar y buscar alguna API que les ayude a hacer o la operación que necesitan. Ok, entonces pues ahí les dejo ese consejo. Y la operación que yo usé era scanf, que esta operación nos permite leer una cadena con formato. Ok, entonces, ¿cómo con formato? Bueno, ok, nosotros tenemos que como primer parámetro vamos a tener como tal la operación como un arreglo de caracteres. Posteriormente voy a tener a veces un entero, bueno, lo voy a tener que tratar como entero, a veces no voy a tener nada, o a veces voy a tener dos parámetros como entero. Entonces lo bonito de esta operación pues es que te permite escanear o leer un buffer con cierto formato. Entonces voy a ponerle por acá, vamos a ponerle zoom, vamos a ponerle 0, vamos a declarar estas dos variables. NIntegers pues nos va a permitir esta variable pues realizar la operación de suma. Por acá voy a escanear y dice, vamos a ver cómo se ejecuta esta API. Vemos que primero es mi cadena y luego le damos el formato. Mi cadena yo ya vi que pues la puedo leer de esta manera. Y ya lo borré, lo voy a copiar de por acá. De esta manera pues yo voy a ir ingresando o separando mensaje a mensaje en el orden que me los van pasando, ¿vale? Pues por acá yo puedo pasarle justamente esto, que es lo que necesito. Una disculpa, con bin. Ahí está. Posteriormente voy a decir que esta operación se lee como el primer parámetro es una cadena, después viene separado por un espacio y por otro espacio, y voy a leer dos enteros. Ok, por acá pues hay que guardarlo en algún lado. Voy a declarar por acá yo un buffer de pues 20 caracteres, nada más por darle algún tamaño. Ya sabemos que pues estas operaciones de push, pop pues no tienen más de 10 caracteres. Entonces char, vamos a leer operación, vamos a ponerle current op, de current operation, y que sea un buffer, no sé, de 10, de tamaño 10. Por acá entonces voy a ponerle la dirección, que es current operation, y posteriormente a eso pues vamos a pasarle primero zoom, que es mi primer parámetro, y NIntegers. Ok, entonces de esta manera yo ya estoy leyendo los parámetros y lo voy a tener ahora dentro de esta variable la operación como tal, ya sea push, pop o inc, y dentro de mis dos variables ya lo tengo separado, el número que hay que sumar y la cantidad de enteros en el top de mi stack al que le debo aplicar la operación. Vamos a imprimirlo nada más por acá para ver que realmente se esté ejecutando bien. Y por acá vamos a imprimir current operation. Nada más vamos a ponerle un poco de formato para que pues sean entendibles los mensajes de la consola. Suma, vamos a poner por acá zoom. Y súper importante, ustedes van a decir, bueno, pues qué voy a tener en suma cuando, por ejemplo, tengo una operación de pop. Eso es lo bueno. Y pues vamos a saber que van a tener su valor por default, no se modifican esas variables, entonces pues van a tener 0.
y vamos a compilar y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Por acá tenemos la operación actual es push y la suma es 1, o sea, mi primer parámetro. Creo que vamos a cambiarle el nombre. En vez de que diga suma, vamos a ponerle MIN. Entonces, aquí sabemos que mi primer parámetro es 1. En este caso, cuando tengamos un solo parámetro, pues, y la operación sea push, ya sabemos que hay que insertar ese entero. Luego la operación es pop. Y como les... Bueno, acá olvidé hacer justamente limpiar la variable, que no quede sucia, pero en que no quede con basura de la operación anterior. Pero pues ya sabemos que en la operación pop no necesitamos ni sum ni nintegers. Luego una operación de push con 2 y push con el número 3, que justamente las tenemos acá. Y la operación inc, que tiene sum como primer parámetro es 3 y nintegers es 1. ¿Ok? Entonces pues ya con estas variables puedo hacer la operación que corresponda. Bien. Una vez que ya cambié el nombre de mis variables, nada más para que sea un poco más entendible por m y por n, y yo ya tengo pues el tipo de operación que necesito dentro de la variable current operation, pues nada más vamos a determinar ahora haciendo una comparación. Vamos a usar la API string compare, que esa pues es súper fácil. Si es igual a 0 quiere decir que encontramos una coincidencia de dos cadenas. En este caso vamos a comparar current operation con la cadena push, ¿ok? Si es igual a 0, pues quiere decir que son iguales, y pues vamos a hacer exactamente lo mismo para el resto de operaciones. Nada más vamos a modificar por aquí, es push, pop e incremental, ¿ok? Ahora, antes, y pues algo aquí que también les voy a recomendar, algo que me falló fue comenzar a codificar las operaciones. Y pues bueno, por ahí pude resolverlo sobre la marcha rápido, pero pues primero hay que pensar qué tipo de operación puede venir primero, porque necesitamos necesitamos una variable auxiliar, la cual nos va a decir en qué posición de nuestro arreglo está nuestro top, ¿ok? Entonces pues vamos a declarar nosotros esa variable, y aquí donde la inicializamos pues fue donde me falló, pero pues yo voy a iniciarla con top igual a -1. ¿Por qué? Supongamos que lo primero que viene es una operación de tipo pop. Entonces voy a tratar de ingresar al arreglo, a mi array, que obviamente tiene un index que comienza en 0. Si quiero ingresar a ese top, pues -1 no existe, ¿ok? Entonces pues hay que justamente imprimir ese valor de que no tenemos nada en el vacío, no tenemos nada dentro de nuestro arreglo. En caso de que fuera push, pues vamos a poderle incrementar, y en el caso de inc, pues simplemente en este caso pues vamos a ver qué ocurre. Entonces lo primero que hay que hacer aquí en top es incrementar nuestra variable top primero. Entonces esto va a estar en mi arreglo. Supongamos que comenzamos en 0 y la primera operación es un push, entonces ya nos va a dar 0. Por acá tenemos array. En la posición top vamos a tener que va a ser igual a mi operando m, ¿ok? Y listo. Vamos a imprimir en pantalla como ya habíamos dicho, para cada operación el elemento que está en el top, ¿vale? Y ahora vamos con la operación de tipo pop. Lo primero que vamos a hacer, pues obviamente hay que decrementar esta variable en donde llevamos un registro. Y por acá se me pasó a comentarles que en caso de que la variable top alcance -1, hay que imprimir en pantalla el mensaje en letras mayúsculas de que mi arreglo ya está vacío, ¿ok? En este caso pues se va a hacer -1 cuando solamente tengo un elemento que esté en el index 0. -1 nos va a dar igual a cap -1. Obviamente
vamos a ver qué hay que hacer en el caso de que esto no sea así. Pues simplemente hay que imprimir el último valor, o sea, el que está en el top de mi stack, ¿ok? Una vez que ya lo decrementé, hay que imprimirlo, ¿ok? Ahí, justo en ese tipo de cositas fue donde yo me equivoqué y me di cuenta, pues una vez que había releído el problema. Por eso es súper importante que lo lean y realmente lo entiendan, ¿ok? Entonces, pues aquí ya no pasa nada. Y pues, por ejemplo, también ahora ustedes van a decir, aquí venía pues un corner case o una... ¿Qué pasa si mi primer operación es de tipo pop? O sea, mi stack está vacío. Recuerdo muy bien que ese caso, ese edge case, pues no va a ocurrir. Ellos decían que en ningún momento van a mandar a llamar la función de tipo pop cuando se sepa o cuando saben que tu stack está vacío. Entonces, en este caso, por eso puedo hacer esta operación de incrementarlo -1. Porque, por ejemplo, si justo que les comentaba en este caso, si la primera operación es pop, pues aquí voy a hacer -1 y va a ser -2. Entonces, por ahí, pues se puede llegar a romper mi ejecución si eso pasa, pero en el problema ya estaba garantizado que no iba a ocurrir esa operación, ¿vale? No podemos saltar a la última operación y de aquí vamos a... ¿Qué tenemos que hacer? Era sumar el número n posiciones en el fondo de mi stack. Yo sé que el fondo de mi stack siempre comienza en la posición 0 y hay que írselo sumando hasta n posiciones, ¿vale? Entonces, pues aquí simplemente va a ser con un ciclo de tipo for. Vamos a declararlo con la variable index menor a mi número n y vamos a hacerlo de manera incremental. Y lo único que tenemos que hacer es sumar a mi arreglo en la posición index. Por acá lo tengo, es el valor m, ¿ok? Hay que incrementarlo el valor m. En este caso, pues ya termina mi arreglo for y de nuevo hay que imprimir el valor en el top de mi stack. En este caso, pues el top no se modifica, no estoy insertando ni removiendo ningún elemento, entonces pues en este caso mi variable top no se modifica, ¿vale? Y yo por acá hay justamente lo que estoy viendo es que todo esto no lo había puesto dentro de mi ciclo for. Obviamente pues hay que meterlo porque vamos a estar leyendo de manera cíclica todas las operaciones que allí se encuentren. Entonces hay que llevarlo para acá. Y listo. Ya tengo toda mi ejecución dentro de mi ciclo for. Y pues vamos a limpiar mi pantalla y vamos a recompilarlo. Vamos a imprimirlo. Miren por acá. Por aquí vamos a deshacernos de todo lo que no necesitamos de este current operation. Ok, vamos a borrarlo. Y de todo lo que no nos sirva. Listo, y una vez que ya removí todos los mensajes, bueno, los mensajes que no necesitaba, ahora sí vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a ver, bueno, acá tengo de nuevo las operaciones y después de las operaciones vamos a ver si eran los resultados que esperábamos, ¿vale? Entonces como resultados de la primera operación es el 1, luego viene mi stack vacío y es la cadena empty, luego el número 2 después de mi operación, luego el número 3 y finalmente después de la operación include es un 3. Vamos a modificar esta operación pues para que se vea que va a modificar los últimos dos elementos de mi stack. Vamos a correrla de nuevo. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Y por acá ya tengo, ¿no? Y bueno, como en la última operación
estamos afectando a los dos últimos elementos del fondo de mi stack. En vez de un 3, por acá pues hay que sumarle, o tenemos un 6, perdón, que pues justamente lo tenemos aquí pues en la terminal, ¿vale? Y pues básicamente ese fue todo el ejercicio, ese fue todo el coding challenge. Obviamente yo lo estuve ejecutando pues varias veces para ver que justamente mi lógica funcionara y que no tronara con ninguno de los cases que me iba arrojando. Y como paso final, en algún momento el número de operaciones que pasaba, como ya de los últimos test cases, ya era muy grande el número de operaciones, entonces empezó a tronar mi programa. ¿Y por qué? Pues ese se los voy a dejar como tal vez un ejercicio de tarea, porque ya lo supe resolverlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo declaré por acá un arreglo que de manera dinámica me va a reservar el número de operaciones, ¿no? Con el tamaño de un entero. Este número de operaciones, yo lo que vi es que pues obviamente con ese programa en línea es que tronaba y me daba un overflow. Es decir, pues no estaba pudiendo reservar la cantidad de memoria tan grande que necesitaba. Ahora, ¿cómo se podría resolverlo? Bueno, se los puedo dejar de tarea, pero pues aquí les va una posible solución. En vez de tener un número por default de memoria tan grande, podemos decirlo o hacerlo por acá, que pues esto simplemente sea a lo mucho el tamaño o la mitad del tamaño de operaciones que tenemos. Es decir, ¿qué pasa que ahora tengo la mitad de operaciones push, la mitad de pop, tal vez unas cuantas otras de include? Tengo que llevar ahora un registro de cuál es el top, o cuál es el tamaño máximo. Por acá lo podemos guardar en una variable, cuál es el tamaño máximo que tiene mi arreglo en ese momento. Y por acá cuando vayan a hacer la operación push, después de hacer, antes de hacer de nuevo un push, de meter un elemento a mi arreglo, hay que checar el tamaño. En caso de que ese tamaño ya haya llegado al límite, vamos a tener que alojar más memoria, ¿vale? Y pues también podría ser se va a hacer un poco menos eficiente, pero también aquí en la operación pop, en caso de que pues tenga un arreglo enorme y ya apliqué muchísimas operaciones de tipo pop, pues puedo volver a alojar o liberar esa memoria que ya no necesito y alojar un arreglo más pequeño, ¿vale? Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les guste este tipo de contenido. Si ustedes tienen alguna prueba técnica que les gustaría que resolviera yo aquí en algún video, si tienen alguna duda, con todo gusto podemos resolverla o hacer más de este tipo de videos, ok. En este caso pues nada más fue un solo coding challenge. Para esto me dieron 1 hora, pero pues hay muchísimos ejercicios con los que se pueden encontrar en páginas tanto como HackerRank, en LeetCode, y ya no conozco otra que te dan justamente este tipo de coding challenges en vivo. Bueno, nos vemos, hasta la próxima.